Buscamos el libro de Isaías capítulo 3. Leemos en el nombre de Jesús. Versículo 1. Porque aquí que el Señor, Jehová de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Quita el valiente, quita el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Amén. Léemelo por favor para tomar contacto con la palabra. Como venimos diciendo hace unos días, este es un juicio de Dios que deja a Israel sin líderes, sin cabezas. Deja a Israel en una decisión de Jehová de los ejércitos, Dios con su ejército celestial, de la gente que sustentaba la economía, la moral, la ética, los que sustentaban la nación, los referentes, la gente fuerte. Deja a Israel sin líderes. Deja también a Israel sin los que labran la tierra, el sustento de pan y el socorro de agua, tanto natural como espiritual. No iba a haber más valientes, los hombres iban a ser medrosos, pusilánimes. No iba a haber hombres de guerra o para la guerra, lo que iba a hacer a la nación vulnerable. Tampoco iba a haber jueces, o sea, jueces iba a haber, gente en el ejército iba a haber, pero no iban a servir para la guerra. Los lugares iban a estar ocupados, como pasa hoy en la generación de hoy, por líderes, pero esos líderes no iban a tener la medida de las circunstancias. Iban a ser espacios vacíos, gente que no representaba estos valores, gente que no representaba estas necesidades. Iba a haber gente en el ejército, pero no iban a ser valientes, iban a ser soldados inútiles. Iba a haber gente ocupando el sillón de un juez, pero no iban a ser jueces en el sentido estricto de la palabra. No iban a tener conocimiento, experiencia, trayectoria. No iban a juzgar con justicia. Iban a estar ahí porque están ahí. O sea, la sociedad no iba a funcionar, porque los cargos de eminencia de la nación iban a estar ocupados por personas que no tenían la bendición de dar la altura de las circunstancias. Iba a haber maestros, por así decir, o como podemos decir hoy día, maestros en las escuelas, pero la gente no iba a aprender. Iba a haber policías en las comisarías, pero la violencia no iba a parar. Iba a haber políticos, pero el pueblo iba a ser guiado sin sabiduría. Los lugares estaban ocupados, pero estaba acéfala el lugar de valores y de la entidad real del cargo. La gente iba a ir a la justicia y no le iban a hacer justicia. Y así como te vengo diciendo. No iba a estar el profeta. Había gente que le decían, este es profeta, pero la profecía de él no servía. Lo que decía no edificaba al pueblo, no lo levantaba. Pero estaba el título, los títulos, los lugares estaban ocupados. Pero por gente que no llenaba el espacio de ese lugar. No iba a haber ancianos, iba a haber gente mayor, pero no ancianos. O sea, no iba a haber consejo ni gente de experiencia. No iba a haber referentes, no iba a haber guías. Israel era como un grupo de ovejas que iba a levantar la cabeza y no sabía en quién referenciarse. No iba a haber en el ejército grupos de 50, como había distribuido Moisés, 50 y 10, 1050 y 10. Pero esa persona que estaba a la cabeza iba a ser una persona incompetente. Ese capitán no iba a ser el estricto valor de un capitán. El lugar iba a estar ocupado, ¿sí? Iba a haber al idioma de hoy directores en los colegios, pero no iban a tener la competencia que requería llevar adelante el establecimiento, ¿sí? Iba a haber gente que ocupe el lugar de consejeros, pero la gente no iba a ser aconsejada. Iba a escuchar palabras vacías y se iba a ir como vino.
sin tener un referente y alguien que le ordene las ideas. Iba a haber artistas, pero lo que ellos hacían no se entendía, ¿sí? Y había oradores, pero su voz no iba a ser clarificadora de una visión para el pueblo. ¡Qué juicio!, ¿no? Una nación llena de, como nos pasa a nosotros, como país y como mundo, un mundo lleno de burócratas, lleno de personas ocupando lugares en las municipalidades, en las provincias, en las naciones, pero la gente como ovejas sin pastor. Esto es un juicio. Lo hace Jehová de los ejércitos. Cada vez que aparece esta palabra en la Biblia, la cosa está complicada. Porque cuando Dios viene con su ejército es porque, primero, Dios no hace nada en vano. Y si viene Él con su ejército espiritual, de sus huestes espirituales, es porque hay un juicio. Y es te sigue un ejército. ¿Me seguís? ¿A quién perjudicó este juicio? ¿Contra quién fue este juicio? ¿A quién apuntaba Dios con este juicio? ¿Quién era el merecedor del juicio? ¿El profeta? ¿Era contra los profetas? ¿Era contra los ancianos? ¿Era contra los jueces? ¿Era contra los capitanes de 50? ¿Era contra los artífices? O sea, el arte iba a quedar acéfalo, iba a ser solamente una historia. Antes hacían las cosas muy bien y ahora hay un montón de gente que dice que hace arte en esa época, ¿no? Pero no había resultado. ¿Quién era el perjudicado? ¿Contra quién era este juicio? ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra el pueblo. El perjudicado iba a ser el pueblo. El pueblo se iba a quedar sin líderes. Iba a entrar en una anarquía, un poquito menos, en una anarquía. ¿Qué es la anarquía? Cada uno se levanta y hace lo que quiere. Decide algo y lo hace. ¿Sí? Como en la época, el anarquismo se manifestó. ¿Estás acá? El anarquismo se manifestó acá, por ejemplo, en Argentina, en Sudamérica, en el mundo, pero a principios del siglo pasado. Cuando un tipo se levantaba y decidía matar a una persona, como pasó con el crimen de Sarajevo cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Alguien se levantó una mañana y dijo que iba a matar al archiduque de Estrasburgo y lo mató. Se dieron un montón de circunstancias y después estuvo el mundo 4 años bajo la vara de la guerra. Es como el terrorismo, alguien decide poner una bomba y porque considera de que esa gente tiene que morir, toma la decisión, va y lo hace desde su punto de vista, desde el anarquismo. ¿Quién es el perjudicado acá? El rebaño, el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? ¿Estás acá? ¿Por qué se da esto? Mira, busca Mateo 9:36. Y esto pasa hoy. 9:36. La necesidad está. La gente tiene mucha necesidad, pero no tiene líderes. La iglesia, hay muchas iglesias, pero no hay líderes, no hay cabezas. Hay gente que ocupa lugares, pero no está el Espíritu Santo administrando las ovejas, en función de la gente. En Mateo 9:36 Jesús dijo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Léemelo a ver. Como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué es primero? Buscá, por favor, Juan 10:16 para redondear. ¿Qué es primero? Juan 10:16, ¿lo tenés? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Léemelo.
Lo primero es el rebaño. ¿Qué dice acá? Habrá un pastor y un rebaño. ¿Y cuál es la lógica terrenal? ¿Cuál es la lógica nuestra? Es muy distinta a la lógica de Dios. No tengas miedo de la palabra lógica. Porque la lógica es el ordenamiento del pensamiento. ¿Sí? Es todo lo que tiene que ver con la inferencia. La química estudia la composición de los materiales. Y la lógica estudia la composición de las inferencias, que es la percepción. Lo que yo recibo de lo que tengo enfrente en función del entorno también, ¿no? Rodeado por un entorno, en una circunstancia, en una situación, en un escenario. ¿Cuál es la lógica del hombre natural? Bueno, aparece un pastor, abre un lugar y empieza una iglesia. Esa no es la lógica de Dios, entendiendo por lógica la cadencia del orden de los pensamientos para generar un evento. Tampoco confundan lógica matemática con esto, porque no estamos hablando de lógica matemática, estamos hablando de lógica práctica en realidad. Acá, Jesucristo, nuestro Señor, hablando, dice que es el rebaño el que genera el pastor, no el pastor el que genera el rebaño. Que primero es el rebaño y después el pastor. Y en Mateo 9:36 dice que la gente iba a estar como ovejas. O sea que no habiendo pastor, como dice Mateo 9:36, había rebaño. ¿Sí o no? No porque haya un pastor va a haber un rebaño. Es que la oveja es algo ontológico, es el ser. La oveja es cualquier persona que nace, es un ser humano para nosotros, para lo natural. Y yo en esta primera parte te oraba para que te quemen la cabeza, porque ojalá te la quemen y te vayas confundido y te pones a orar y la entendés bien. Cualquier persona es una oveja. O mejor dicho, cualquier persona debería ser una oveja. Amén. Por ejemplo, Dios te llama, ¿no? Y el llamado te hace oveja. ¿El llamado te hace oveja? No. ¿Cuánta gente necesita a Dios y no entra en la condición de oveja? En realidad Dios actúa al revés de los hombres. ¿Qué hacen los hombres? Pues buscan un líder y generan una actividad. Crean un espacio y en ese espacio desarrollan una actividad. ¿Qué hace Dios? Dios hace al revés. Dios conoce un pueblo, tiene un pueblo porque, a ver, vos estabas acá mucho antes de que nosotros abramos este lugar. Porque en el corazón de Dios, que es omnisciente y omnipresente, vos, que hoy estás acá y de una manera inteligible comprendés tu llamado, tu lugar y te arraigas, vos, que hoy estás acá, ya estabas acá en los planes y en el corazón de Dios. O Dios se enteró que vos ibas a venir acá cuando vos tomaste la decisión. Lo que pasa es que nuestra lógica es racional y la lógica de Dios es espiritual. Y lo verdadero es lo de Dios. Nosotros estamos en la ontología del ser, en determinar las cosas, en establecer, que es una de las condiciones básicas de la lógica discursiva, ¿no? Pero la realidad es otra. Dios nos conoce desde antes de nuestra formación en el vientre, conoce nuestra entrada y nuestra salida y tiene un propósito. Cuando Dios tiene un propósito, no lo tiene solamente con un pastor, lo tiene con un rebaño primero, un rebaño, y después con un pastor. La iglesia del hombre pone al pastor primero. El pastor es una consecuencia, por ejemplo, del hambre del pueblo. Si la gente que Dios llama no se santifica, no demanda, el pastor no va a ser exigido por Dios porque no hay demanda. La entrega del pueblo es la que le da la estatura al líder. La demanda del pueblo es la que hace que Dios abastezca la cabeza. Es así, porque primero es el rebaño. Israel, en los días de Isaías,
era mundano. Israel lo tenía a Dios cansado con sus sacrificios vanos. ¿Te acordás? Isaías 1. Amén. Entonces, no le hacían falta líderes, porque en ese tiempo en Israel no había ovejas. O sea, había personas, pero no estaban en la condición de ovejas. Había personas en la condición de lobos, rapaces. No dice la Biblia, pero nosotros podemos decir, había ovejas en la condición, había personas en la condición de chivos, indomables. Dice, más o menos, no en la misma época física, pero sí no en la misma línea de tiempo, pero sí en la misma época espiritual. Jeremías dice, cada uno relincha como caballo detrás de la mujer de su prójimo. Y para eso no hace falta un pastor. Para administrar robo, como había en esa época, rapiña, como había en esa época, anarquía, como había en esa época, no hace falta un pastor. La demanda la establece el pueblo. Dios le da la palabra al pueblo y según el interés que el pueblo tenga en Dios, de ahí surge la estatura que Dios le da al pastor. ¿Por qué se quedó sin líderes Israel? Porque no tenía demanda. Porque para ser ministro de pecado, Dios no tiene a nadie, porque Él no es ministro de pecado. Amén. El otro día me dejaban decirte que no tiene sentido que nosotros prediquemos y que venga una persona acá y se encuentre con un terrible mensaje o no, o de última, si no es terrible, que esté en doctrina, y dándose vuelta ahí abajo se encuentre con gente que no se convierte. Porque esa persona, ¿qué idea se va a llevar de la iglesia? ¿La del que predicó o lo que se encontró ahí abajo? Pareciera que la oveja no tiene importancia, porque en la lógica terrenal el pastor es la cara visible de la iglesia. Pero en la lógica de Dios, primero es el rebaño. Y de acuerdo a la medida y estatura del hambre, de la sed del rebaño, es la estatura de la cabeza. ¿Estás? Amén. En Isaías 1, por ejemplo, porque te vuelvo a repetir, a ver si nos ubicamos. En Mateo 9 dice que hay un rebaño y no hay pastor. Amén. ¿Sí o no? Porque dice, estarán como ovejas, porque Dios conoce las personas. Repito, vamos a repasarlo. Dios conoce los corazones de la gente que está ahí en el mundo. Mucha gente que está caminando en pecado, que hoy se acostó borracha a las 7 de la mañana, el año que viene va a estar profetizando y entregada a Dios. Porque Dios conoce los corazones. ¿Sí? O sea que lo que el Espíritu te quiere decir hoy, que Dios, para salvar a alguien, no solamente necesita un pastor, que sí lo necesita, y que ese pastor tiene que tener su casa en sujeción, que la debe tener, y que debe tener sus hijos, como te digo, en sujeción, su casa, gobernar bien su casa, ser marido de una sola mujer, tiene que tener mujer. Sí, perfecto. ¿Y eso es todo? No. Eso no es todo. Esa es la parte que le corresponde a esa persona que Dios le pone la carga según el ministerio que le entrega. La otra, la verdadera demanda de la iglesia está en la gente, está en el rebaño, está en la entrega de la gente. Sería muy vergonzoso que yo diga, levanten las manos los que van a orar toda la semana a la González La Rosa. Sería muy vergonzoso, pero estaría bueno. Porque muchos de los que están acá no van a orar nunca. Y no hay ningún problema en eso. Pero el que no sembró, no cosechará. La verdadera estatura de una iglesia se la da la consagración del pueblo. Porque el Dios, muchos ministran acá, la mayoría, porque tenemos una tasa de casi 90% de gente trabajando, que es mucho. Amén. Y los que no están esperando su tiempo. Y los que ministran saben que depende el hambre que tenga el que está enfrente tuyo, es como te dejan volar. Yo he hablado con gente que no sabes qué decirle, y he hablado con gente que tiene hambre y te llevan porque Dios no deja con hambre a nadie.
Y Dios te asiste en función de la necesidad. ¿Sí o no? Pero si la necesidad no está, ¿cuál es la asistencia? No hay asistencia. No hay asistencia porque no hay necesidad. Porque Dios no te va a dar algo para que guardes. Dios te va a dar algo cuando hace falta. Si vos tenés un don de evangelismo, vos no vas a, no se va a manifestar en vos hasta que vos no le estés predicando a una persona. O se va a manifestar cuando estás haciendo los fideos o limpiando la casa. No, es una manifestación. ¿Qué es una manifestación? Es una manifestación es cuando algo emerge, se hace público. Cuando vos estás frente a una persona y empezás a hablarle de Jesucristo para que entregue su corazón y su vida, entonces el Espíritu Santo enciende o sea, activa, enciende, ya está encendido el don, pero digamos fluye, y de acuerdo a la necesidad de la persona te va dando sabiduría, inteligencia, discernimiento para poder desenredar esa vida y llevarla a la fe. Pero no antes, no cuando estabas parado en un semáforo. No. Si vos tenés un ministerio de profecía, una cosa es ser profeta, otra cosa es profetizar. Profetizar, profetizamos todos. Y ese es el error de la religión. Profeta no hay ninguno. Ninguno te lo pido. De todos estos mercaderes. Lo que sí hay gente que profetiza, obvio. Todos profetizamos. Todos alguna vez pateamos una pelota, pero no fuimos profesionales. Es al revés. En Mateo 9 dice que hay un rebaño sin pastor. O sea que tranquilamente puede haber. Existe el rebaño, la necesidad, la gente, y todavía no está el pastor. Y en Juan dice, habrá un rebaño, y a ese grupo de gente que realmente con sinceridad necesita encontrarse con Dios, le vamos a poner una cabeza. Pero siempre lo importante es el rebaño. En Isaías capítulo 1, te cuento un poco cómo andaba este pueblo, por eso no tenían líderes, porque no hacía falta. No hacía falta, tenían gente que ocupaban cargos, pero esa gente no tenía nada porque el pueblo no demandaba. Mira, en Isaías 1:2, decime si esta gente necesitaba un pastor. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. La persona rebelada contra Dios, ¿necesita un pastor? No. Por eso no hay líderes. Y como no hay líderes, algunos de esos tantos quedan como ovejas sin pastor, porque algunos sí son ovejas. Y Dios junta las ovejas, ¿sí? El buey conoce a su dueño, versículo 2, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Hablando del cuerpo ahora, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar. O sea, ¿tiene sentido? ¿No tiene valor? Después que se levantó la cosecha, ¿cómo queda esa cabaña donde se guardaban los melones? ¿Qué sentido tiene? Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño o remanente como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Y ahora le dice Dios a los dirigentes de Israel, ¿sí? Esto es para aprenderlo. Príncipes de Sodoma, eso es fuerte. Eso es fuerte. Porque ¿a quién le está hablando? A Jerusalén. ¿Sí? En el versículo 1 dice que visión de Isaías, hijo de Amós, la cual le vino acerca de ¿quién? ¿De Sodoma? ¿Acerca de quién?
Y fíjate lo que le dice en el versículo 10. ¿Quién son los príncipes? Los principales. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda, e incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo las fiestas. ¿Sí? El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, le dice el Señor. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto es lo mismo que lo que vamos a leer ahora, el 19, es lo mismo que le dice a la Odisea. Si quisiereis y oyereis, el que oiga, el que abra la puerta, el que oye mi voz, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y si seguís leyendo después, porque el gasto. Hay una lógica. Una iglesia es un lugar para buscar a Dios. Buscamos a Dios porque encontramos nuestra debilidad y sabemos que no podemos vivir sin Él. Que no podemos hacer nada fuera de Cristo. Y esa búsqueda y esa entrega y esa consagración de cada uno de nosotros hace a la demanda. Y no solamente del pastor, sino de los ministerios. Cuando la iglesia, cuando el pueblo tiene demanda, establece la medida. Levanta la vara. Y esa necesidad Dios la cubre, levantando gente de dentro del pueblo para satisfacer esa necesidad. Pero si el pueblo no hace nada con la palabra que recibe, entonces la vara cada vez está más baja, la demanda no existe, y entonces Dios no puede levantar a nadie. Esto es así. La importancia que tiene el pueblo. Por eso Jesús, no te lo olvides nunca, ¿eh? ¿Estás acá? No te lo olvides nunca. El pastor, tipo y figura del principal ministerio de la iglesia, pero no es el único. El pastor está después del rebaño. Cuando Dios ve, y yo tengo esa convicción de que Él puede ver una ciudad y entre 100 y pico mil de habitantes ver realmente quiénes necesitan la verdad. Y tiene el poder para juntarlos. ¿Vos crees eso? Y los va a juntar. Como la gallina que junta sus polluelos debajo de la. Pero el llamado no te hace oveja. Como tampoco el don de evangelismo te hace evangelista. Ni el don de pastor y maestro te hace pastor y maestro. Después del llamado está el trato. Y después del trato está la formación. Y después de la formación viene el fruto. Esta es nuestra realidad. Si no hay rebaño, poneme el título, no hay pastor. ¿Qué es primero? La oveja. Y después, donde hay una oveja, va a haber un pastor. Y así todo. Y esto es contralógica, contrafáctico. Es totalmente contrafáctico de lo que nosotros pensamos. Porque nosotros pensamos que la persona más importante de la iglesia es el pastor. No. La persona más importante, el elemento más importante de la iglesia es el rebaño. Es un pueblo que empieza a hacer algo con la palabra que recibe. Y ese algo significa crecer en estatura, en la medida y la plenitud de Cristo. Y ese crecimiento genera una demanda. Y esa demanda obliga al Espíritu Santo a empezar a llenar vasos. Porque hay una necesidad.
te va a dar comida para guardar. ¿Te acordás del maná? Todos los días lo tenés que ir a buscar, como el pan nuestro. Dios no da nada para guardar. Por eso la Biblia dice, abre tu boca, yo la llenaré. No dice, yo la lleno para que la abras cuando vos quieras. No, vos abrila y yo la lleno. ¿Qué significa eso? Si le vas a hablar a alguien de mí, háblale. Y si no le vas a hablar, no te doy nada. Pero si le vas a hablar, fluye. ¿No te ha pasado? Esto es igual. Yo cada vez que bajo de acá, escucho muchos testimonios sobre el mensaje. Porque el mensaje de una iglesia verdadera, de un pueblo que busca a Dios y presenta todos sus problemas, y un pastor que ora para ver cuál es el mensaje lo pones vos. El mensaje lo pones vos. ¿Y por qué pasa eso? ¿Quién te da la respuesta? ¿El hombre? ¿Quién es el que establece la agenda del púlpito? La oración del pueblo. Ahora, ese pueblo en la semana, ¿en qué anda? ¿Dónde tiene puestos los ojos? ¿En los hombres? ¿Solamente en el trabajo? ¿Te fuiste feliz solamente trabajando? Mira, sin Cristo ni con plata sos feliz. Si ese pueblo tiene puestos los ojos en Jesús, se genera la verdadera simbiosis. Porque entonces viene alguien acá y escucha un mensaje desde la cabeza para abajo. Porque si lo que más cuidamos es la doctrina. Y a partir de ahí, termina el culto, se saluda con un hermano y como te dije el domingo pasado, que donde se dé vuelta, encuentra a Jesucristo. De un pueblo que realmente quiere ser oveja. Pareciera que vos no tenés ningún valor. Lo tenés. Lo tenés. Porque si cada uno de nosotros busca a Dios, que es a lo que vino a este lugar, y se entrega, eso hace un rebaño de ovejas. Y cuando hay un rebaño de ovejas, el pastor es un canal para que el verdadero pastor se encargue de la gente. Pero la demanda está ahí, porque como dice Mateo 9, puede haber un rebaño sin pastor, como era Israel. Ahí está nuestra realidad. Pareciera que consagrarse no tiene sentido. Lo tiene. Amén. Jerusalén estaba arruinada. Mirá lo que dice Isaías 3:8. Por eso es muy importante que vivir la palabra en el hogar. Entender que el avivamiento empieza por el pueblo, no por las cabezas. Yo siempre creí, viste que hay líderes de grandes avivamientos. Yo hace mucho que estoy en este tema. Yo siempre entendí que vos, para tener un avivamiento, tenés que tener el cuerpo de Cristo armado. Porque una sola, si te lo digo como dijo el poeta, una sola golondrina no hace el verano. ¿Eh? O sea, no te sirve de nada tener a alguien. Por eso en la religión que viven trayendo gente de afuera, eso es una porquería, eso es satánico. Primero porque confunden a la iglesia. Es como si en tu casa vos todos los días traes un vecino distinto para criar tus hijos. ¿Me entendés? ¿Cuál es el padre entonces? Amén. Un cuerpo. Un cuerpo. Ni muy cabezón, ni con cabeza chica. Un cuerpo. Proporcional. Y eso Dios hace. Proporcional al cuerpo es la cabeza. Y esa es la importancia del rebaño. Si vos tenés hambre, Dios te da a comer. Si vos no tenés hambre, no te van a dar nada. Pero cuando vos vengas acá a los cultos y no te lleves nada, acordate que en qué anduviste esta semana. Mi amor. Porque también hagámonos cargo. Si vos viniste porque era la hora, entonces, si te vas a llevar algo, va a ser de pura gracia. ¿Vos prepararías comida para el que no tiene hambre? ¿Prepararías comida para el que no tiene hambre? Tu hijo te dice, llega tu hijo a tu casa y vos le decís, ¿querés comer algo? No. Ah, entonces vas a freír milanesa, ¿es así? Dios tampoco.
Y esto pasa con cualquiera de nuestros ministerios. Le pasa a todo el cuerpo. La comida es para el que tiene hambre. Y el que tiene hambre, en el Evangelio no tiene techo. Porque Dios, en eso es como una economía libre mercado, ¿no? Dios te da, crees, te da, pedís, te da, no tiene problema. Porque vos querés. Pero este pueblo de Isaías no necesitaba pastor, no necesitaba ministerios, dones, no necesitaba profetas, no necesitaba evangelistas, no necesitaba pastores, no necesitaba capitán de 50 jueces. Mirá cómo estaban. Por eso Dios se los quitó, porque no le hacían falta. No le hacían falta porque era Sodoma y Gomorra Judá. ¿Qué falta le hacía? ¿Qué falta? Contame, ¿qué falta le hacía? Esa es la verdadera, la realidad del Evangelio, el ADN del Evangelio. Es el pueblo. Nosotros podemos leer cosas como esta. Mirá, 3:8, Isaías. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. ¿Por qué? Porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. ¿Sí? Amén. Versículo Isaías 3:16. Las mujeres de Israel tampoco tenían mucha hambre en esa época. La mujer edifica la casa. Tu casa va a ser una casa de temor si vos sos temerosa. Y si vos sos liviana, tu casa va a ser una casa de liviandad y de falta de valores. Pero si vos pones esto arriba de la mesa de tu casa y empezás a manejarte por la palabra, entonces tu casa va a empezar a elevarse. Y esto es así. Allá en el Evangelio del mercadeo no te lo van a decir, porque esto no garpa. Pero yo te digo una cosa, esto no garpa, garpa para con Dios. ¿Entendés? No garpa. Un fardo, ¿sí? Paga. Isaías 3:16. Y al que le quede el chaleco que se lo ponga. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando van danzando, van danzando y haciendo son con los pies. O sea, Jerusalén estaba en una ruina espiritual. Y Jehová veía que las mujeres iban por la calle, en este caso las mujeres porque edifican la casa, ¿viste? De fiesta. Y eso parece que no le gustó. Porque está en la Biblia, ¿no? Amén. ¿Vos lo tenés ahí también? Amén. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, todo lo que es vanidad, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los colleres de las narices, la ropa de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, carteras, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. ¿Pero por qué pasaba esto? Porque, a ver, esto no tiene, si vos sos natural, esto lo tomás en la carne. ¿Cuál es la medida que Dios establece para una hija? Y acá viene el otro problema. Ser mujer, ¿te hace madre? ¿Y tener un hijo, te hace madre? No. ¿Ser varón, te hace padre? No, tenés que tener un hijo. ¿Y tener un hijo, te hace padre? No. Después, por sus frutos, tener el don de pastor, ¿te hace pastor? No. ¿Y tener un ministerio en la iglesia del Río, te hace de ese ministerio? No, tenés que dar la medida. Y para eso tenés que llevar una vida. Que no te la pide la iglesia, te la pide Dios. ¿Por qué Dios le dice esto a las mujeres? Porque las mujeres crían hijos. ¿Sí? Y si la mujer está llena de vanidad, eso no tiene nada que ver con vestirse bien. Somos inteligentes nosotros, ¿no es cierto? Y no tiene temor, y no llena la medida de esas, porque Dios no la había creado a la mujer para esto, ¿no? Para que sea como la fenicia, las babilónicas. Porque acá nosotros los chicos les podemos enseñar de todo. Pero ¿sabés dónde van a aprender? En tu casa.
Porque vos alguna vez oraste por la verdad, ¿no? Bueno, servite. Pasamos la fuente. Para esto hay que vivir en comunión con Dios. Dios, el Espíritu Santo, es el que te va a decir esto sí, esto no. Y el buen vestir y la buena presencia no tiene nada que ver con la vanidad. La vanidad es otra cosa. La vanidad es algo hueco. ¿Sí? ¿Ah? Y el problema es que vos, por más que le grites a tus hijos, no van a ser por lo que te gritas, sino que van a terminar siendo, seas varón o mujer, por lo que ven. ¿O no? Entonces vino el juicio de Dios. Porque Dios también tiene hijas, y sus hijas tienen que tener un perfil, ¿o no? Y ese perfil lo determina Él. Y dice el versículo 24, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón. O sea, le vino la pobreza. Claro, ¿viste? Cuando vos, en lugar de un cinturón, te pones una soga, porque está en el horno. Y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. ¿Viste cómo terminan todas estas? Bueno, a ver, voy a ser decoroso. Todas estas chicas de las cirugías, ¿sí? ¿O no? ¿Cómo terminan? Terminan así, quemadas, deformadas, internadas. Porque encima Dios se encarga de que vayan a algún lugar y hasta le pongan aceite, le pongan silicona de auto, ¿viste? Cosa de... para juicio. Y por ahí la internet o las revistas te la muestran antes de que sean famosas. Pero no la elegían en el colegio ni para cerrar la puerta. Pero ahora, con semejante chapa y pintura, parecen unas diosas. Son diosas del quirófano. Pero cuando empieza el juicio, ¿viste cómo empiezan a desfilar? Y pasando los años, vos lo ves, las ves, porque están en todos lados, porque el diablo lo ve y lo publica, ¿no? Amén. Y vos ves un monstruo. Porque con el pasar del tiempo, toda esa silicona, todas esas cosas, todo ese botox y demás, ¿no? Te imaginas una abuela de 90 años con unos labios así. Pa' chupete no vale que. Porque es un juicio o no. Entonces, dice, quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada. ¿Cuál es el peligro más grande de esa época? Que en las tierras se quede sin hombre. Y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán, entristecerán y enlutarán. Y ella desamparada se sentará en tierra. No hay mejor cosa que buscar a Dios. Estar pendiente. Poner los ojos en Jesús. A veces puede ser que vos estés en tu casa y digas, ¿yo qué puedo hacer por la iglesia? Consagrate. Santificate. Estudia la palabra. ¿Cómo lo haces? Lee la Biblia. Anda a orar. Vení a orar. Hacé la oración personal y la privada y la otra. No te apoyes en el esfuerzo de los demás. Sumá. Levantá la vara. Levantá la vara. Pedí. Reclamá. Que Dios se encarga de traer y va a ir de vuelta, va a dar vuelta. Es un feedback, va, vuelve. En la Odisea están sacando plata todos los días. No les alcanza. Es que nunca te va a alcanzar lo que no es justo. Nunca. ¿Sí? Amén. ¿Vos alguna vez viste un ladrón millonario? No. ¿Sabes por qué? Porque es injusto robar. Pero sí dice la Biblia lo poco del justo. Entonces, cada uno en su lugar, cumpliendo su ministerio, esforzándose por agradar a Jesucristo, metiéndose en el Evangelio con humildad,
entendiendo que el llamado no te hace oveja, pidiéndole a Dios que te dé, que te alimente, que te levante, y para levantarte Dios le va a tener que dar a otro para que te dé. Y eso va levantando la vara de la iglesia del Río cada vez más alta y cada vez más alta, hasta que llega un momento que toda la iglesia vuelve. Porque yo te puedo garantizar, nunca terminás de predicar el Evangelio. Siempre hay algo nuevo. Cuando Israel estaba en Egipto, ¿qué fue primero? ¿Moisés o Israel en Egipto? ¿Qué fue primero? ¿El rebaño en Egipto o el enviado? El rebaño. Y dice Éxodo 3 que Dios vio la aflicción del pueblo de Israel. Primero que estuvo la aflicción, como cuando nosotros vamos a hacer evangelismo. ¿Qué nos encontramos? Con gente necesitada. Porque si no hay necesidad, estamos como los testigos de Jehová. Vos estás limpiando la casa, te tocan los testigos de Jehová. Si me animo a traer la palabra de Dios. Ahora, cuando hay necesidad, primero estuvo la necesidad. Cuando la necesidad apareció en ese pueblo después de 430 años, Dios envió al profeta. Cuando la necesidad aparece en la iglesia crece, se levanta un ministerio, Dios levanta un responsable de ese ministerio. Mientras la iglesia no tenga la demanda, ese ministerio que está en Dios y está en el don de la persona dormido, no se despierta porque no hay demanda. No hay demanda. ¿Vos venderías mote en Nueva York? ¿Ñaco en Nueva York? ¿Te pondrías un carrito de ñaco en Nueva York? ¿Te lo pondría o no? ¿Y en Temuco? ¿Vos venderías mallas en una playa nudista al sur de España, en el Mediterráneo? ¿Por qué? Porque todo el mundo anda en la ciudad de Condorito. ¿Cuál es la ciudad de Condorito? No te lo voy a decir. ¿Cuál es? ¿Nadie se acuerda? ¿Vos me venderías crema enjuague a mí? ¿Por qué? Porque se suple la necesidad que surge. Amén. ¿O no? ¿Quién arreglaba computadoras en Cipolletti en el 80? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Vos venderías carne de caballo en Cipolletti? No. ¿Y en Temuco? De 10 carnicerías, 8 son de carne equina por la cultura mapuche. Y no tiene nada de malo, son culturas. ¿Sí? Que a uno no le guste algo no quiere decir que no lo invalida por eso. La iglesia es peor. Vos querés a Cristo, Dios te lo va a revelar. A partir de lo que el Espíritu le da a los que ministran, empezando por la cabeza. ¿No tenés hambre? No hay comida. Ahora, en la antilógica, cuando una iglesia no funciona, ¿a quién le echan la culpa? Y esto no es para defenderse, me encanta este mensaje. Me encanta, tengo una alegría, mira, y decir que te estoy haciendo precio. Pero ¿a quién? Dale, decime. ¿A quién? Y está mal. ¿A quién ¿Qué dice Juan 10? Un rebaño sin hambre, sin consagración, sin... Todos salimos perdiendo, porque aquellos líderes que Dios no levantó, que Dios quitó, salieron perdiendo, el pueblo también. ¿Qué pasa? Tenemos una lógica natural y Dios no tiene una lógica natural. El llamado no te hace oveja, oveja te hace el Espíritu. Pero a ver, alguna vez nos tenemos que entregar, ¿no es cierto? ¿A quién? Al Espíritu. Al Señor. Alguna vez debemos santificar nuestra casa. ¿Por qué? Porque eso genera una demanda. ¿Y qué hace Dios cuando hay una demanda? La suple. Amén. ¿Por qué la teoría de la prosperidad, aparte de ser una mentira, una burrada, una negrada, porque es amor al dinero, servir a Mamón, es una porquería? ¿Sí? Que no tiene nada que ver con Manón, que es la tita, ¿viste? 2 Manón con chocolate, eso es otra cosa.
¿Por qué no tiene sentido? Porque Dios no te va a dar dinero, no te va a dar, te va a dar dinero, pero te lo va a dar en función de la necesidad que vos tengas. Te decía el otro día, si vos amás a Dios y necesitas un dinero para hacerte un tatuaje que diga Dios es amor, ¿quién te lo va a dar ese dinero? ¿Ah? ¿Quién te lo va a dar? Capaz que está tan endemoniado que dice, Dios me mostró que tengo que tatuarme. Nosotros que integramos el cuerpo de Cristo, con nuestra hambre y sed de Jesucristo, levantamos la vara de la estatura de la iglesia. Generamos la demanda. Y Dios levanta a la gente en todos los ministerios, desde la cabeza hasta el fin del cuerpo, para suplir esa demanda. Y los ministerios crecen. Porque la demanda crece. Porque hay un pueblo que busca. Y entonces, como Dios ve ovejas, le manda un pastor. ¿Sí o no? Amén. Mira. Busca Salmo 81. ¿Entendés o no entendés? Entonces, ¿en qué se traduce esto? En un pueblo que busca al Señor, que persevera día a día y que quiere cada vez más. Cuando yo necesito algo, Dios me lo da a través de alguien. ¿O no? Acá es exactamente lo mismo. Mira, 81:11. Pero mi pueblo, ¿qué dice? Léemelo hasta ahí, a ver. E Israel, ¿a quién no quiso? Léelo de vuelta. Entonces, ¿qué hizo Dios? Versículo 12. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Vos sos una chica acá de la iglesia del Río. Entre 20 y 25 años. Un pibe te dice, no te quiero, sos fea, gorda, cejuda, bigotona. Estoy podrido estar con vos. ¿Y vos qué haces? ¿Lo dejás? ¿O no? A ver. ¿Vos estás con el que no te quiere? ¿Qué hizo Dios con este pueblo? ¿Y por qué lo dejó? Ahora, si Dios lo deja, ¿va a haber profeta ahí? ¿Va a haber pastor? ¿Va a haber consejero? ¿Va a haber administración? No. Lo dejé, por tanto, ¿a qué? A la dureza de su corazón. ¿Está bueno esto? ¿Te gustaría que te pase esto? Está bastante malo. Porque encima nosotros sabemos que tenemos un corazón engañoso. Ahora, viste que cuando vos buscás y estás realmente con la intención de ser una oveja de Jesucristo, las 24 horas, ¿viste cómo el Espíritu te habla por todo y en todo el día? O sea, te ministra hasta el colectivero, ¿viste? Vos subís, te aprieta el boleto y te dice, Dios te ama. 7,50. ¿Así me habló? Dios. Y cuando hay dureza de corazón, pero porque cuando te deja Dios, no te va a ministrar nadie. ¿Y por qué te deja? Porque vos lo dejaste a Él. Entonces eso no nos puede pasar. Caminaron. ¿Dónde? En sus propios consejos. Lee, vamos a ver el 12. No es lo mismo que hace un padre acá con un hijo. Nosotros todos somos padres. Deberíamos. Tenemos hijos y debemos ser padres. Debemos, todos. Dios quiera lo sean. No es el caso de nuestro cuando le decimos a nuestro hijo, che, mirá, no vayas allá que no te va a convenir. No, sí me va a convenir. Pero no. Él te saca lo mejor de mí. Huestes, potestades, principados, venga, hagamos la verdad. El diablo a veces se viene en manada. Te pega una invasión, pues si siento posesión. ¿No? ¿Parece? ¿Viste? No vayas. Ya te dije que no vayas. Espíritu de ella, vení. No vayas. El pibe sigue con quien va, que quiere. Anda.
¿Lo dejás en la dureza de su corazón o no? Hacé lo que quieras. ¿No me querés preguntar a mí? Aconsejate solo. Caminaron en su propio consejo. Lo vivimos todos los días. Y se lo hicimos vivir a nuestros padres, ¿o no? ¿Es nuevo? Y el 13. Dios tiene un anhelo. Oh, dice. Si me hubiera oído mi pueblo. Mirá qué importante es oír la palabra, ¿no? Si me hubiera oído mi pueblo. Léelo como corresponde, con ese signo de exclamación. Oh, seguí. De nuevo. Hasta el 16. ¿Qué sentido tiene enviarle un hermano, un profeta, un evangelista, un ministerio a alguien que no quiere oír? Esta es la importancia del rebaño. Habrá un rebaño. Yo se iba a poner así hoy, habrá un rebaño, pero no se iba a entender. Hay un mensaje del 2013 que dice un rebaño y un pastor. Es otra cosa. Habrá un rebaño. Donde hay un rebaño, hay un pastor. Israel estaba en Egipto y empezó a clamar. Después de 430 años, se empezaron a sentir hostigados por Faraón y empezaron a clamar, a clamar, a clamar, a gemir, a clamar, a quejarse, a pedir. Y ese clamor llegó. Y Dios va a verlo a Moisés. Ahora lo vamos a leer. Y le dice, he oído el clamor de mi pueblo. Cuando el pueblo clamó, apareció Moisés. ¿Qué fue primero? La necesidad. La necesidad. Puede pasar que el pueblo tenga necesidad y no sea suplida. Pero acá no va a pasar eso. Amén. Te lo dejo firmado. Mira, en Éxodo 3, 1. ¿Entendés lo que te dice el Espíritu hoy? Amén. Hace muchos años me dejaban decir, levanta la vista, me dejaban decir que por ahí nosotros los cristianos somos como esos pibes, viste, que no les gusta estudiar, que van a la escuela porque, bueno, ¿qué van a hacer? Y llegan y tiran la mochila, viste, ¿no? Tiran la mochila arriba del aparador y la vuelven a agarrar mañana en la mañana. Y por ahí el que vive así acá es el que tira la Biblia arriba del aparador, ¿no? Bueno, más total el culto el miércoles. ¿Alguna vez te pasó que dijiste, ¿dónde está mi Biblia? No lo digas nunca en tu casa eso. ¿Sabes por qué? Porque quiere decir que no la lees. Y que no, un hermano no te diga, te paso a buscar. Dice, mi Biblia, negra. Y está donde la dejaste el año pasado cuando fuiste al culto. ¿Viste qué bonito esto? Hasta es para empiojarse, ¿viste? Si te vas endemoniado de acá, mejor todavía. Así aparece el ministerio de liberación. ¿De qué sentido tiene? Te pongo otro ejemplo. ¿Qué sentido tiene? Yo siempre, hace muchos años, del 90 que estoy diciendo esto, para que haya una buena predicación, tiene que haber un buen comensal. O sea, si vos haces una buena comida y los que comen están acostumbrados a la comida chatarra, por más que te esmeren, no van a valorar nada. La altura del mensaje la genera el hambre del pueblo. Yo estoy convencidísimo, porque Dios conoce los corazones. ¿Sí? Mira, 3:1 de Éxodo. Apacentando a Moisés, ¿qué fue primero, el pueblo o Moisés? Apacentando a Moisés la oveja de Jetro. Está bien, Dios estaba preparando a Moisés, porque Dios lo tenía listo. Pero, ¿cuándo aparece? Cuando aparece la necesidad. ¿Estás acá? Sacerdote de Madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza, que es como un arbusto de desierto, ardía en fuego y la zarza no se consumía. Yo te puedo garantizar que Moisés sabía de zarzas.
porque era lo único que había. No había álamo, no había nada, era zarza. Zarza pelada. ¿Sí? Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. O sea, tenía discernimiento. ¿Por qué causa la zarza? No sé qué. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Qué le pasaba al pueblo? ¿Y cómo Dios lo había verificado? ¿Sí? Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿De qué le habla primero? Del pueblo, de la condición del pueblo. Primero el rebaño, ¿lo ves o no? ¿Sí? Y he oído que su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido y he descendido. ¿Y ahora cómo los iba a librar? Mandando a Moisés. ¿Pero qué fue primero? El clamor del pueblo. El hambre del pueblo, la necesidad del pueblo, la angustia del pueblo, la soledad. ¿Sí? El desamparo. Y he descendido para librarnos de manos de los egipcios y sacarnos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, ¿sí? Las tribus que habitaban en la Palestina. El clamor pues de los hijos de Israel, el clamor, ¿sí? Amén. ¿Qué estaban? ¿Pidiendo que lo saquen de Egipto o no? Ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ese es el juez, ¿no? Que vio que sí, era justo. Se quejaban, pero tenían razón. ¿Sí? Dios es juez, ¿te acordás? Ven, ahora, recién en el versículo 10 aparece Moisés. Hasta ahora, ¿de quién viene hablando? Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Esto también pasa para que los que tenemos un ministerio no nos gloriemos, porque en realidad el 90% lo hace la necesidad. ¿Sí? Si no hay incendio, ¿qué hacen los bomberos? No, tampoco te digo que los bomberos están orando diciendo, Señor, que haya un incendio, porque eso no tiene sentido. Moisés aparece en el versículo 10. ¿Como quién? Como alguien que van a enviar por la necesidad, la angustia y la aflicción del pueblo. Y es siempre así, fue siempre así. Como dice Juan 10, primero el rebaño, después el pastor. Primero la necesidad, después los ministerios. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya te quiero mostrar algo que te va a encantar. Te va a encantar lo recontra feíto que... Jeremías 5. ¿Por qué hay tanto profeta mentiroso hoy día? Porque la gente quiere que le mienta. ¿O no? ¿Viste lo que cuesta decirle una verdad a una persona? Gordi, sí. Quiero decirte algo, sí. Sos petizo. Y el marido le dice, no, vos me ves petizo. No, sos petizo. Nadie quiere que le digan la verdad, a no ser que haya sido ejercitado por Dios en un corazón ancho y está receptivo. Si no, nos defendemos como un gato de espalda, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Viste cuando vos le decís la verdad y le tenés que decir, mira, disculpame, no te molestes, no te ofendas, te amo, te recontramos, te extraño? Le tenés que dar una cartita de amor, ¿viste? Y decir, sos feo, ¿viste? Y el tipo dice, no, hijo del diablo, pelado, es ridículo. Porque todo el mundo quiere la verdad, pero cuando llega la hora de la verdad, nadie acepta nada, porque si no te trató Dios, no aceptás la verdad. Ahora, cuando uno hace, el mejor negocio es aceptar la verdad. Por eso, el hombre natural, el diablo, no lo deja aceptar la verdad, porque el que acepta la verdad lo hace, y el que no la acepta, ¿cuándo va a ser libre? ¿Eh? ¿Te das cuenta cuando son libres? Digo, ¿va? La importancia del rebaño. Amén.
Mirá lo que pasa en Isaías 5:30. Podríamos leer antes, pero vamos a leer de acá. Dice el Espíritu Santo por boca de Jeremías, 5:30. Jeremías, ¿lo tenés? Cosa espantosa, vamos a dejar que la palabra hable, y fea es hecha en la tierra. Mirá lo que es espantoso y feo para Dios. Los profetas profetizaron mentira. ¡Ay, hijo del diablo! Los profetas, decimos nosotros. Y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. O sea, ¿qué dirigían a los sacerdotes? La mentira de los profetas. ¿Está acá? Por ahí la iglesia donde venía, ¿eh? Y olé. No es el primer. Se conozco muchos lugares donde los líderes, los cabezas, se manejan por la profecía. Esta es la profecía, brother. El Espíritu dijo. Sí, el Espíritu dijo. Mirá, esto es lo que dijo. Yo te voy a contar anécdotas porque cada uno mira, me da vergüenza contártelo. Uy, qué hijos del diablo. Qué hijos del diablo estos tipos. Qué delincuentes. Ah, pero mirá. No es tan así. Mirá lo que dice, a ver. ¿Qué dice después de ello? Mirá cómo lo lees. Pueblo. ¿Qué dice? ¡Eso! Ahí está. Sacá al hombre que tenés adentro. La mujer que tenés adentro. ¿Qué dice? ¿Cuándo hay profetas mentirosos? Cuando el pueblo quiere la mentira. ¿Más clarito? ¿Lo querés más claro? ¿Quién establecía la demanda acá? El pueblo. ¿Qué quería el pueblo, la verdad? No, el pueblo quería la mentira. Quería los ídolos, porque los ídolos son bárbaros. Vos vas a una estatua, siempre te digo, eso, suponete de Seferino. Le decís Seferino. Seferino te dice, ¿yo? No. ¿Cómo me estoy portando? ¿Qué te va a decir el ídolo? ¿Qué te va a decir el ídolo? Sos pelado, te va a decir el ídolo. El ídolo no habla, es mudo, es divino. Adorar ídolo es divino porque vos nunca te encontrás con la realidad. El problema es la palabra del Dios viviente. Cuando la palabra como esta, ¿viste? Te queda la espalda, ahora te queda así la cabeza. ¿Por qué había profetas mentirosos? Yo me crié en una época donde era todo revolución. Estuvimos en el seminario y hicimos revolución. Estuvimos en la facultad, peleamos contra todo en la época de la dictadura. No viene el caso, ¿viste? Pero preguntábamos para dónde iban las calles para ir en contra. Era nuestra época. Cantábamos toda marcha de protesta, siempre estábamos en la revolución, de todo, contra el estereotipo, ¿o no? 70, 80, ¿sí o no? Perdón, 70. Era así, era la época. ¿Sí? Contra lo establecido, contra el establishment, contra el sistema, Hoy a los pibes no les interesa nada. Nosotros estábamos en contra de todo, discutíamos, hablábamos, teníamos argumentos para ser dulces, siempre estábamos proponiendo con visión. Era otra época. Cuando yo llego a la iglesia y conozco la iglesia como era la pentecostal, la tradicional, me peleé con todo el mundo, no me queda otra. Me peleé por carnal, me peleé porque iban al contramano y me peleé porque estaban en cualquiera. Porque vos leías la Biblia, lo miraban los viejos y te compraban revólver. No te quedaba otro. O a vos no te pasó. Y yo decía, ay, esta gente que hace perder la gente, que confunde a la gente, que engaña a la gente, que no leyeron ni Jeremías 5:31. Cuando el pueblo quiere la verdad, nadie le va a mentir. El profeta mentiroso está en un pueblo que quiere la mentira. Como está escrito. Léemelo, amor, a ver. A ver, pará. ¿Lo entendés o no? Ah, porque capaz de decir, no, estaba en otro espíritu. Lee, dale. De nuevo, vamos a repetir entre coma y coma 2 veces, ¿sí? Dale, a ver. Los profetas profetizaron mentiras. Y los sacerdotes
Y mi pueblo. Entonces te ponen de acuerdo los demonios para leer. Los espíritus de confusión, viste, ya no hay propaga, entonces léelo. Los profetas profetizaron. A ver, de a uno, ya todos juntos, vamos. Los profetas profetizaron y los sacerdotes vivían cosas de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Y qué va a hacer este pueblo cuando llegue el fin si ellos eran los que querían esto? ¿Vos te crees que va a prosperar un profeta falso en un pueblo que busca la verdad? No. ¿Dónde prospera? ¿Qué está escrito? ¿Dónde prospera? En un pueblo que así lo quiere. En fin, a ver, esto dice la Biblia y es algo grave, ¿o no es algo grave? Es muy grave. Es muy grave. Mirá, vos cuando escuchás la palabra de Dios, 1 Corintios 3:9. Nosotros, con nuestra entrega, levanta la vista. Nosotros, con nuestra entrega, con nuestra consagración, primero, oyendo la palabra. Oyendo. ¿Sí? Porque la fe viene y luego buscando a Jesucristo, entregándonos, buscando cada uno desde su lugar. El Señor te ve. El Señor te garantizo que te ve. Te ve de la forma que vos menos te imaginas. Te ve y Él te paga y Dios paga y Dios responde. Con hambre de crecer, con sinceridad delante del Señor, con entrega, no viniendo a orar el día que le toca a tu ministerio, nada más, que esa es otra. ¿Sí? Puede ser que no puedas venir por trabajo, por un montón de cosas, pero siempre. ¿Cómo queda? Puede ser, siempre. O va a estar como ese que dice, hoy Dios no me dejó ir a orar. Falta que el que esté enfrente le diga, gloria a Dios. Nosotros somos los que le demostramos al Señor cuánta falta nos hace Él. Cuánta hambre de Él tenemos. Dios ve y suple esa falta, levantando en la iglesia, dándole a los que tienen ya un lugar, dándole más. Y se lo da porque el pueblo necesita, no te lo da para que vos te hagas ver, te lo da por la gente. Si no hay necesidad, no hay unción, o sea, a ver, no hay manifestación, unción hay, pero no manifestación. ¿Sí? Amén. Y cuando Dios ve a un pueblo que aumenta la demanda, empiezan a fluir más ministerios, más gente, más dones, se despierta porque Dios suple. Como pasó con Moisés. El pueblo clama, el pueblo gime, el pueblo sufre, vení, vamos a Egipto. Moisés acá era el actor menos importante. Es más, cuando Moisés se queda fuera del ministerio de Israel, siguió. La lógica natural de la religión dice que primero son lo más importante son las personas que están a cargo de la iglesia. La persona que está a cargo de la iglesia es un siervo. La importancia acá la tiene el rebaño. A rebaño flojo, comida escasa. Si hay profeta mentiroso, ¿quién lo quiso así? El pueblo. Y por supuesto, se consiguió un profeta de acuerdo a su concupiscencia. Viste que dice, amontona el maestro de acuerdo a su concupiscencia. ¿O no? Acá hay lugares donde te cobran por todo. Ahora hay un lugar que cobra un estudio bíblico 800 mangos por mes, ¿no? Charlamos con los hermanos. Y nosotros entonces, ¿cuánto tendremos que cobrar? Ahora, ¿hay que cobrar un estudio bíblico? No podés ser tan hijo del diablo. Ahora, ¿por qué se paga un estudio bíblico? Porque el pueblo entiende que a Dios se lo mueve con dinero. Y a Dios no se lo mueve con dinero. Amén. ¿O sí? No. Entonces, ¿para qué hacen pactos?
Pero ¿por qué hacen los pactos 100 mangos, 1000 mangos, 500 mangos? ¿Por qué lo hacen? ¿Porque los que los dirigen son los hijos del diablo que se quedan con la guita? Por supuesto. Ahora, el que lo hace, ¿no cree la mentira? Entonces el que no tiene plata, Dios no lo oye. Es tan simple como eso. El día que no tenés plata, o sea, a fin de mes, decís, Señor, yo te quería pedir algo, pero voy a esperar a cobrar. Finalizando, brother, amor. ¿Entendiste? ¿A quién perjudicaba el juicio de Isaías 3? Al pueblo. ¿Qué es primero? ¿El rebaño o el pastor? El rebaño. ¿Quién establece la demanda? El pueblo. La entrega. ¿Qué hace Dios? Suple. ¿Cómo suple? Suple levantando gente con el don y encendiéndola para que ministre al pueblo. ¿Y a quién se ministra? Al que necesita. En 1 Corintios 3:9 dice Dios algo así que podemos hacer con la palabra que oímos. Porque nosotros, dice el apóstol Pablo, somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios. ¿A quién se lo dice esto? A los corintios. Edificio de Dios. ¿Sí? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada... Ah, no, pero acá no dice así, acá dice, pero el pastor mire... ¿Entendés lo que venimos hablando desde el principio? Pero cada uno mire, o sea, esté atento, observe, chequee cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ni los mormones, ni los testigos de Jehová, nadie. El fundamento está puesto y lo puso Dios. ¿Sí? Y si sobre ese fundamento alguno edificar, esto es lo que haces vos, pueblo, con la palabra. Oro, yo también, parte del pueblo, ¿no? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Sí? Hacer una casa, edificio, un templo de ramada, de hojarasca, de madera, de piedras preciosas. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque la luz saca, manifiesta todo, ¿no? ¿Sí o no? Porque después por el fuego será revelada. Y la obra del pastor, de cada uno, desde el pastor hasta la última oveja, cual sea, porque hay diversidad de ministerios, diversidad de dones, ¿sí o no? Podemos decir cualquiera que sea. El fuego, viste que acá cuando viene el fuego, viene el fuego, por ahí no queda nada. No era nada, hermano. Bueno, porque ¿qué había edificado? ¿Qué hizo con la palabra que recibió? ¿Entendés o no entendés? No entendés, lo que vas a decir, pastor, lo voy a orar. Bueno, oralo y entendés. ¿Sí? ¿O no nos damos cuenta? ¿Vos te harías una casa de madera sabiendo que va a venir Dios con fuego a probarla? Entonces, ¿por qué la edificas de madera? Con materiales comunes. ¿Sí? Si la obra, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, Dios lo pasa por el fuego como la obra. ¿Qué hacemos con la palabra que recibimos? Amor, contame, a ver, fíjate vos dónde la pones. ¿Qué edificas? ¿Con qué edificas? Ese templo no hecho de manos o tu ministerio. ¿Con oro? ¿Con plata? ¿Con piedras preciosas? ¿Madera? ¿Heno? ¿Hojarasca? O sea, ¿con qué estamos edificando? Porque eso le va a dar a Dios la medida del pueblo. Si ponemos la palabra por obra y hacemos las cosas como Dios nos muestra, nos revela a través de las Escrituras, se va a cumplir esa palabra que leíamos el domingo pasado, que nosotros seremos su especial tesoro. Ahora, ¿Dios va a tener un especial tesoro de paja? ¿De heno? 1 Timoteo 1:14.
La gracia de Dios puede ser abundante, más abundante, dice acá. ¿Sí? Y para que la gracia sea más abundante, ese favor que Dios nos hace al asistirnos para que nosotros podamos tener sabiduría e inteligencia con lo que Él nos da por la necesidad del otro. Porque siempre lo que manda acá es la necesidad del otro, ¿lo ves? Dice que va a ser más abundante ¿con qué? Con la fe. ¿Y qué más? Y el amor. El amor que nosotros le tengamos a nuestra alma y a las almas que Dios nos da para ministrar. Yo estoy feliz. Amado, primero el rebaño. Dios bendiga a la iglesia del Río.